Ilustrísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor y la satisfacción compartida con todos ustedes de recibir al presidente Felipe González, al que va a presentar el que fuera vicepresidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, don Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo, gusto verle. La tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Todas las presentaciones comienzan con un agradecimiento a quien le ha pedido a uno que la haga, en este caso a Felipe González. Todas las presentaciones comienzan diciendo es un honor para mí. Se pueden imaginar que en este caso es un honor para mí de los de verdad. Un honor que tiene un pequeño riesgo, porque siempre es difícil torear con Curro Romero, aunque sea de telonero. En el PSOE, saben ustedes, tenemos unas discusiones permanentes sobre quién cierra los actos públicos. Nunca las he entendido bien, pero las tenemos, ¿no? ¿Quién cierra, quién no cierra? Salvo cuando va Felipe. Cuando va Felipe nadie quiere cerrar, por aquello de no hablar después de Curro Romero. En fin, por tanto, tiene un pequeño riesgo que yo asumo gustoso por la presentación de quien fue mi jefe y quien es, por encima de todo, mi amigo, que ha sido un presidente del Gobierno cuya tarea conoce todo el mundo muy bien. Es más, hoy casi nadie critica, una tarea en torno a 4 ejes fundamentales: consolidar nuestra democracia, abrir nuestra economía, modernizarla, crear nuestro Estado social y finalmente integrarnos en Europa. Una tarea formidable de gobierno que, repito, casi nadie critica y que ha hecho que Felipe esté en la historia de la democracia española y esté en la historia de la socialdemocracia española, europea y mundial. Se sabe algo menos lo que hizo después de dejar las instituciones, aunque es verdad que mantuvo su compromiso político, su acción política y, sobre todo, su pensamiento político. Lo que conservó Felipe, lo que conserva Felipe es una fantástica capacidad de anticiparse. Les voy a poner 3 ejemplos muy rápidos. La Internacional Socialista le pidió un estudio sobre la globalización y su efecto en general sobre la izquierda y su planteamiento político, y lo hizo. Eran momentos en los que estábamos en aquel momento en el PSOE le mirábamos con un cierto recelo, porque hablaba todo el tiempo de la globalización y creíamos que era una manía de ex. Ahora, cuando uno lee lo que escribió, se da cuenta de hasta qué punto anticipó lo que estaba pasando. Parece escrito ayer o antes de ayer. Sucede lo mismo con su trabajo sobre Europa. Le encargó la Comisión hacer un trabajo sobre el futuro de Europa, lo hizo, y es un trabajo que a quien le interese los temas europeos recomiendo leer, porque está todo. Está todo lo que nos iba a pasar, lo que nos ha pasado, y cuando uno es capaz de predecir lo que va a pasar, es evidente que es capaz de predecir lo que hay que hacer. Por tanto, creo que es un trabajo que merece la pena, una capacidad de anticipación notable, y fruto de ambos, una pasión que Felipe empieza a expresar con muchísima fuerza a finales de los 90, que es una pasión por la educación, por la innovación, por la investigación, por la acumulación de conocimiento y, como buen socialdemócrata, por el reparto de ese conocimiento. Pasión en la que, se pueden imaginar, me encuentro absolutamente subsumido. Probablemente porque trabajé con Felipe desde el 82 y luego en el Gobierno desde el 92, tengo más interés, o he tenido más interés siempre, por lo que Felipe es capaz de proponer que por lo que hizo. Lo que hizo lo conozco bastante bien. Lo que es capaz de proponer en estos estudios que he mencionado y otras muchas cosas que ha hecho es lo que quisiera hoy destacar ahí. Su capacidad de ver hacia adelante, su capacidad de proponer cosas, más que su capacidad de hacer, que todo el mundo sabe que la tiene y mucha. Mi generación ha aprendido muchas cosas de Felipe, señalaré solo 2 que creo que tienen un cierto interés. La primera es que lo que pasa en tu mundo es importante, pero que lo es mucho más lo que pasa fuera de tu mundo, fuera de nuestro mundo. Esta es una idea fundamental. Mirar hacia afuera. Para los que hacen política, lo que pasa fuera de lo que Felipe llama la tribu es infinitamente más importante que lo que pasa dentro de la tribu, por mucho que lo de la tribu nos apasione más. Lo de fuera es lo importante. Y una segunda cosa que comparten muchos de los que están aquí
Es esa capacidad que tuvo Felipe de decirle al PSOE: basta ya de estar todo el día pensando el futuro mientras la derecha gobierna el presente, vamos a ponernos a gobernar. Y convirtió al PSOE en un partido de gobierno, en un partido con vocación mayoritaria, una vocación mayoritaria no excluyente, y para ello lo que hizo fue distinguir entre los instrumentos y los objetivos, los principios, los valores. Esos son y están siempre. Los instrumentos, las políticas, esas se pueden pensar de forma permanente y adaptarlas en función de un cambio que se está produciendo ahora de manera vertiginosa. Y junto a estas cosas que aprendí, y ya voy terminando, quiero señalar algunas que comparto con él, que son también importantes. La primera es la importancia de los proyectos políticos. Creo que fue en el último congreso del partido, cuando me despedí, dije una frase que he hablado muchas veces con Felipe, dije: es posible que un buen proyecto no te lleve a una victoria, pero estoy seguro que sin proyecto no ganarás nunca. Esa es una idea que Felipe y yo compartimos, es más, que Felipe me ha enseñado en muchas ocasiones. Comparto también que estos proyectos tienen que ser nuevos, que hay necesidad de hacer una política nueva, aunque también con Felipe pienso que no siempre lo nuevo proviene de los nuevos, que hay nuevos que hablan un lenguaje muy viejo, pero en todo caso nuevo el proyecto tiene que ser. Como estoy convencido de que no nos van a votar por lo que hicimos, no, pero ojo, tenemos que defender lo que hicimos, no podemos dejar que otros escriban nuestra historia, con sus aciertos y con sus errores, que de todo ha tenido. Y finalmente comparto algunos análisis actuales. Uno que se refiere a la actuación de la derecha en esta crisis. Yo he hablado mucho del particular ajuste de cuentas de nuestra derecha con el Estado social aprovechando la crisis. Felipe lo menciona de otra manera, dice que ha aprovechado la crisis la derecha para hacer contrabando ideológico bajo cuerda. Y otro, y esto ya es más reciente, la situación volátil por la que atraviesa la política española. Felipe habla de la psicopolítica, que creo que está muy bien traído, y es verdad que hay millones de ciudadanos muy enfadados, lógicamente muy enfadados, pensando ora a quién votar, ora a quién castigar, o las dos cosas, a quién votar y de paso castigar. Y eso hace que las predicciones sean muy difíciles. El lunes hablábamos, yo con eso soy tan futbolero, ya lo saben ustedes, le decía esto de la política puede acabar como la Liga, con dos equipos disputando el primer puesto y otros dos disputando el tercero, y parece que las encuestas recientes nos vienen a dar la razón. En todo caso, soy optimista como él y creo que España saldrá adelante y que tenemos mimbres suficientes para confiar en lo que llama Pedro Sánchez una recuperación justa. Y termino ya, ahora sí que sí. En mi época de secretario general, algunas veces pasé momentos, ¿cómo les diría?, no muy felices. Y aquellas tardes llamaba a Felipe y le decía: ¿tienes tiempo para un café? Y me acercaba a su casa y charlábamos, y invariablemente 2 o 3 veces que pasó, cuando salimos, me acompañó a la puerta y me dijo: pues las cosas son así, no te puedo decir más, no sabría por dónde salir. Bueno, me montaba en el coche, bajaba a Ferraz, llegaba allí al despacho, llamaba a Elena, Óscar, Antonio: ¿qué te ha dicho Felipe? Y entonces empezaba a contar lo que me había dicho Felipe. Y saben, al contarlo, aparecían siempre ideas, sugerencias, reflexiones. Y esto es lo último que les quería decir. Como dijo Rajoy, háganme caso, escuchen a Felipe González. Ya sé que algunos de ustedes tienen el titular hecho ya de mañana, ¿no? Felipe vuelve, Felipe no se conforma con estar fuera, Felipe y su escudero reaparecen. Dejen los titulares, de verdad. Ya sé que incluso algunos titulares que va a dar él son muy llamativos. Escuchen lo otro, la letra pequeña. Siempre hay sugerencias, siempre hay ideas y en todo caso siempre hay magníficas reflexiones. Háganme caso y escuchen a Felipe González. Muchas gracias. Buenos días. A ver si me contengo y hablo más o menos lo que ha durado la presentación. ¿Por qué Alfredo? Para que 2 viejos políticos hablen de nueva política y para colmo 2 que estamos fuera de la competencia que empieza hoy y que acabará en diciembre. No es que vaya a empezar y vayamos a terminar dentro de 15 o 20 días.
¿Viejos políticos pueden hablar de nueva política o de la política actual? Pues más bien creo que sí. Gracias, Alfredo. Cuando hablo de esa confusión en la que vivimos siempre, en esta sala lo entenderán enseguida. Tendemos a decir, no, todo el mundo sabe y todo el mundo son las 200 personas a las que conocemos, no los 40 y pico millones de ciudadanos que no saben. Todo el mundo se ha enterado de la columnita en la página 14 de un diario y al que le afecta la columnita sale a la calle pensando que lo están mirando por las esquinas y la columnita apenas la leyeron 1.200 personas. Pero es todo el mundo. Para nosotros todo el mundo es nuestro mundo. Pero para hacer política lo importante es dirigirse a lo que no es nuestro mundo. Por eso es tan rara la relación entre opinión pública y opinión publicada. Pues es lógico que la prensa esté pensando en el día de hoy, en preguntarme, como es natural, ya lo han hecho a la entrada, me he resistido y no he contestado, las encuestas del CIS. Es más, les diré una cosa, he estado pensando estos 2 o 3 días y al final he dicho, nah, ¿qué más da? He estado pensando hacer una de Luis del Olmo. He pensado traer, pero no caben en la pequeña cosa esta. He pensado traer 15 o 20 periódicos, un rotulador grande y empezar a señalar, meter en círculo a titulares para que los interlocutores, que son ustedes, vayan oyendo tal cosa de tal titular, tal otra de tal titular, y también he renunciado a eso, pero no he renunciado a traer unos datos de un periódico, ¿verdad? Lo primero que les quiero decir, situándonos en un horizonte que vaya más allá de la encuesta del CIS o de las previsiones hasta fin de año. Yo creo que el año próximo tendremos un arco político a la italiana y nos faltarán italianos para gestionarlos. Los italianos, y yo creo que tenemos que acostumbrarnos, porque esto de subirse a las tribunas electorales, a meterle miedo a la gente, cuidado con lo que voten, voten lo que quieran. Claro, yo voy a votar al Partido Socialista, en fin, pero voten lo que quieran, sean libres. No tengan miedo de votar. Es verdad que podemos pasar por un espacio de varios años, no sé cuántos, que será un modelo a la italiana. Ya hace mucho tiempo, entre otros, Cebrián me lo oye decir desde hace algún tiempo, más acá o más allá de las encuestas, que creo que vamos a estar entre 15 y 30% 4 fuerzas políticas. En la parte de arriba, como decía de la Liga Alfredo, creo que eso se va a recomponer para que haya 2. Yo espero que, como suele ocurrir, que la curva ascendente, el Partido Socialista esté en el primer lugar, pero puede ser que no, que sea en el segundo lugar. Pero en la parte de arriba de la banda estará el Partido Socialista y el Partido Popular, por lo menos en las próximas elecciones, en lo que queda de aquí a fin de año, ya veremos lo que pasa luego, y entre ese 15 y 30% que digo, en la parte de abajo, quizás acercándose al 20%, estarán Ciudadanos y Podemos, o Podemos y Ciudadanos, lo que llaman fuerzas políticas emergentes. Por tanto, ¿por qué? Pues estamos viviendo una pulsión de cambio, que es el problema de fondo, pero de cambio por algo que me resulta más difícil de aceptar, que es la sensación de fin de ciclo. No es la primera vez que ocurre en nuestra historia. Oiga, en las circunstancias que hemos vivido, esta es la experiencia democrática más duradera y más exitosa de toda nuestra historia, que no ha sido una historia, digamos, muy exitosa en términos de convivencia democrática. Digo, nos faltarán italianos para gestionar ese arco político italiano, lo decía, pero no, lo tendrán que gestionar españoles, entonces será difícil imaginar a Renzi abrazándose a Berlusconi para proponer cambios electorales. En España yo creo que eso, más bien estamos dominados por el sentimiento trágico de la existencia que por la pasión lampedusiana de Italia. Y eso dificultará la gobernanza. Pero claro, decir que dificulta la gobernanza no significa meter miedo.
Los ciudadanos tienen derecho a intentar que haya otra cosa, algo distinto. Las mayorías y minorías, les aseguro que no dependen tanto, salvo en sistemas que son muy cerrados, no dependen tanto de las leyes electorales. A mí lo que más me importa de las leyes electorales, en esto que digo fin de ciclo, es que empiece a empoderarse seriamente a los ciudadanos. Lo digo muchas veces, no siempre gusta, y eso significa que después de la experiencia necesaria, a partir de la transición de la dictadura a la democracia, de fortalecimiento de los partidos, no digo que haya que debilitarlos. Lo que digo es que hay que fortalecer a los ciudadanos y comprometer a los candidatos con los ciudadanos. Y eso, con una pequeñísima reforma de la legislación electoral, se puede conseguir. Pequeñas cosas que producen cambios profundos, que los ciudadanos recuperen un derecho que es cívico, que es señalar en la lista que cada partido presenta su preferencia. Esa es la formulación positiva. O no señalar o tachar que no es su preferencia, de tal manera que la decisión de quién es primero de lista no se va a tomar en un despacho, se va a tomar por los ciudadanos. Incluso en el supuesto de que los partidos mantengan el derecho de presentar sus listas, son los ciudadanos, pero eso va a obligar a todo candidato a pelear su lugar en la lista con los ciudadanos, sea cual sea el que ponga. Hoy está bastante resuelto con las nuevas tecnologías. Pero ¿qué es lo que me preocupa? ¿Estamos en peores condiciones para superar los desafíos que tenemos que hace 35 años? No, el país está en mejores condiciones, pero con más dificultad de comprensión de los desafíos que enfrentamos. En mejores condiciones, desde luego. Pues todavía recuerdo cuántas veces me recordaba Anson en ABC que estábamos en $4.500 per cápita en el 83. Yo, como acababa de llegar, pues asumía que era responsable, como Obama, de la guerra de Irak, pero bueno, asumía que era responsable, ¿verdad? $4.500 per cápita. Hoy, después de una crisis terrible y de un dólar menos responsable, pues estábamos en el entorno de los 30.000, o rozando los 30.000, con una crisis que ha descompuesto mucho y ha roto muchas cosas. Entonces, este fin de ciclo, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por una cierta pulsión de cambio, que yo creo que es fuerte. Y dentro de ese fin de ciclo hay dos actitudes. Una actitud que podríamos calificar de liquidacionista. Dice, bueno, lo que hay que cambiar es el régimen, para entendernos, que es el único que nos ha permitido convivir. Y otra actitud inmovilista que incita al miedo. Y ninguna de las dos actitudes sirve. Y en medio de esas dos actitudes, yo espero, hombre, del partido al que pertenezco, y hace 19 años que perdí las elecciones y cualquier responsabilidad institucional que nunca quise tener, que la actitud que domine sea la de la reforma necesaria, yo diría que urgente, para ganar un espacio para los próximos años. Si oyéramos a José María Maravall, recuperaríamos la discusión entre Madison y Jefferson diciendo cada generación tiene derecho a dictar sus propias normas de juego, a hacer su propia constitución, y Madison, más modesto y prudente, decía la constitución que acabamos de hacer es habilitante, no es una constitución limitante. Por tanto, establece unas reglas de juego, incluso para cambiar lo que sea necesario. Son las enmiendas de la Constitución americana que tanto duraron y que a nosotros no nos duraron nada, ninguna, ni de la de 1812, ni de la subsiguiente, salvo esta. Yo creo en eso, creo en ese esfuerzo necesario de reforma, y me da miedo que estemos atrapados entre el inmovilismo y el liquidacionismo. Cuando uno piensa en el liquidacionismo, dice, ¿está criticando a unos u a otros? No. Les diré ya por anticipado que las fuerzas políticas emergentes tienen en su favor que, como no se han estrenado,
tienen un margen para decir cosas que no hay que tomarles muy en cuenta. Si alguien dice contrato único, incluso sin saber qué significa el contrato único, bueno, se le puede perdonar. Si lo saben y lo explican, está bien. O si a alguien se le ocurre pensar que un programa de gobierno surge de la adición simple y pura de todas las indignaciones, pues hay que decir, hombre, hay que perdonarlo, porque todas las indignaciones tienen razón, pero cuando suman uno todas las indignaciones, le salen 237 o 275 prioridades, como las prioridades que diría Casaroli, el más inteligente de los secretarios de Estado del Vaticano, no pueden ser más de 3, pues entra uno en un mundo de la confusión con adiciones incomprensibles, pero esa parte creo que tenemos que acostumbrarnos a perdonarla. Vamos a vivir situaciones muy raras. Estuve en Cataluña antes de ayer y veía que el debate en Cataluña, hablo del liquidacionismo, pues, más, no, es una forma de liquidacionismo, dice, no, con un diputado más que saquemos en las elecciones plebiscitarias, ya tenemos legitimidad, aunque tengamos menos votos, para iniciar el proceso del Estado independiente en Cataluña. Un diputado más. Y al día siguiente, por eso hablaba de Del Olmo, veo en la información de prensa que no se saca adelante la reforma de la ley electoral catalana porque exige 2/3. Y el estatuto 2/3. Pero la independencia, un diputado más, aunque sea con menos votos. Y estos no son fuerzas emergentes. Son gente que se supone, y partidos que se supone, que tienen experiencia democrática. Imagínense el componente de irracionalidad al que lleva el liquidacionismo en cualquiera de sus formulaciones. Por tanto, el espacio intermedio es siempre difícil de ganar. Y la verdad es que lo que más me ha llamado la atención de la encuesta por la que me preguntan, nada más que entro y me preguntarán en cuanto que me sienten, no sé cuánto y tal, es que, y eso lo conozco, no tanto porque siguiera las encuestas, me ha llamado la atención de que haya un proceso de recuperación de la posición reformista socialdemócrata del Partido Socialista y un proceso que sigue siendo descendente del Partido Popular, que honradamente creo que la pulsión de cambio, quien primero la paga es quien gobierna. Por tanto, tampoco me llama mucho la atención. Pero si además esa pulsión de cambio se interpreta mal por parte de quien gobierna, pues la paga más. ¿Por qué? Porque no se puede basar todo en decir somos la economía que más crece de Europa. Matiz después. Bueno, que más crece de los grandes de Europa, que más crece del euro, que más... Dice, bueno, quedémonos con cualquiera de las previsiones de la Comisión. Por eso digo, algunas veces en las previsiones de la Comisión Europea, efectivamente, la economía española, entro en detalles que pueden hacer al caso de acercarnos a la actualidad, tiene una previsión de crecimiento del 2,8%, si se trata de la zona euro, Irlanda. Es interesante porque quería hablar de Europa, que es absolutamente impropio. En elecciones no se habla de Europa, ni en las generales, mucho menos en las municipales y autonómicas. Ya han visto las elecciones en Gran Bretaña, nadie hablaba de nada que no fuera lo que pasaba dentro de Gran Bretaña. Yo quiero hablar de Europa porque dependemos de eso. Si se trata de la zona euro, Irlanda, que es un país totalmente rescatado, plenamente rescatado, con un coste en términos de Producto Bruto enorme en el rescate, crecerá un 3,6% y, de ahí la cuestión, tendrá un desempleo del 9%. Pero es muy pequeñito. Bueno, pues bajemos al continente. Y en el continente, Polonia crecerá un 3,4% con un desempleo del 8%. Pero no está en la zona euro. Y así sucesivamente. Podríamos llegar a Grecia, que es verdad que los errores que está cometiendo Tsipras, errores en el planteamiento de la negociación. Hoy tenemos aquí a Varoufakis encontrándose con Guindos, no saldrá nada de esa unión eventual,
nada que sea provechoso para arreglar el problema de Grecia, pero lo tenemos por aquí hoy. Se han equivocado en el planteamiento y de eso me gustaría hablar más, porque Grecia es un país rescatado plenamente, como Irlanda. Su deuda está rondando ya el 184%, partiendo del 120%, aquel que presencié un día que presentaba el informe sobre el futuro de Europa hace 5 años en el Consejo de Primavera Europeo, cuando Andreas Papandreou, en un ataque extemporáneo de honradez, fue al Consejo y le dijo: las cifras de verdad son estas. Y ya he dicho otras veces, y el Consejo, en lugar de asumir que tenían delante a un tipo que le estaba contando la verdad, decidió matar al mensajero y masacrarlo, diciendo: no, pero ¿cómo nos cuenta usted eso? ¿Qué complicaciones nos crea? Y 5 años después del afloramiento del 120% de deuda sobre el Producto Bruto, todas las políticas practicadas por la Unión Europea, troika o no, pues la troika hubiera facilitado la negociación. La desaparición de la troika la desaparición virtual la hace más difícil, porque cada uno dispara de una o de otra manera, pero es lo de menos. La troika se ha equivocado como la política europea todo lo que puede, pero 5 años después 180 y pico % de deuda, más de 25% de Producto Bruto perdido, más del 50% del Producto Bruto perdido para la mitad de la población. Un proceso de destrucción sistemática. La primera pulsión de esta gente ha sido, que era la inteligente, se trata de un problema de demanda. O sea, no podemos pagar la deuda al mismo tiempo que nos encogemos y sigue cayendo la economía. La previsión de crecimiento era del 2,5%, ahora la previsión es de decrecimiento del 0,5%. En 3 meses de negociaciones se están equivocando. Se están equivocando el gobierno griego, pero se está equivocando también en la negociación Europa, porque todavía hay algunos que están empeñados en demostrar que una fórmula de esa naturaleza no funciona. Incluso la ley electoral, ahora estamos empezando las elecciones en Grecia, estaba pensada para que Tsipras no pudiera ganar. Pensando que Nueva Democracia iba a ser la fuerza más votada. ¿Os suena esto de la fuerza más votada? ¿Nos conformamos con ser la más votada? Pues, pensando en que la fuerza más votada iba a ser Nueva Democracia, pues su sistema electoral le regala 50 diputados a la fuerza más votada, que por casualidad ha sido Tsipras, que con la misma votación de Susana Díaz en Andalucía, la misma, y 50 diputados de regalo, lo pone en el borde de la mayoría absoluta, le faltaban 2 diputados. Hombre, han tenido la inteligencia estratégica de hacer una coalición con un gobierno de extrema derecha. Así que los extremos parece que siguen tocándose. Me parece una cosa bien rara, pero ahí están. Y el ministro de Defensa, que gestiona un presupuesto en términos de Producto Bruto 4 veces superior al de España en gastos de defensa, su defensa, bueno, pues tiene una pulsión xenófoba, dentro de las paradojas, personalmente vínculos con Alemania, no todos bien explicables, etc. Por tanto, nosotros, que no somos un país plenamente rescatado, aunque la troika nos vigilaba y nos vigila, y digamos que hemos vivido y vivimos un rescate low cost, que no supone tanto como... Y no nos hemos salido del circuito financiero, etcétera. Todo tiene, por eso hablaba de Irlanda, sus ventajas y sus inconvenientes. Irlanda se ha financiado a tasa de interés, Grecia también, en media más barata que las de España. España ahora le cuesta mucho menos dinero, pero en media el esfuerzo que tenemos que hacer para pagar nuestro volumen de endeudamiento público, que está en la frontera del 100% del producto, el esfuerzo que tenemos que hacer es muy superior al de Grecia. Y eso tendrían que comprenderlo los griegos, incluso el ministro que viene aquí. Y no solo eso, hay una cosa más interesante. En la primera presentación que hace Papandreou de las verdaderas cifras de Grecia en el Consejo Europeo, ocurre un fenómeno bien curioso. Es que el primer acreedor de Grecia, con el 37 y pico % era la banca alemana. El segundo acreedor, con el 35%, la banca francesa. El tercer acreedor, con el 14 y pico %, la banca austríaca.
Pero la banca alemana y la francesa acababan de ser rescatadas por los responsables políticos de cada país. Por tanto, el tema griego, en caso de que se produjera un colapso, era un tema serio porque había que volver a rescatar la banca. Eso hace 5 años. 5 años después, la banca, los acreedores, están desapalancados con Grecia. Y hemos socializado el riesgo para los ciudadanos, para los Estados miembros, particularmente entre los, incluyendo a los indisciplinados periféricos. Así que España, que no tenía ninguna exposición al riesgo con Grecia, después del desapalancamiento de los bancos, está aportando el 12,5% que le corresponde del Producto Bruto Europeo a la financiación de Grecia, e Italia el que le corresponde. Italia y España juntos, que tampoco tenía compromisos, por lo que me decían los italianos, aquí no hay una crisis financiera grave gracias a que nuestros banqueros no saben inglés. Y por tanto, estos productos raros de futuro y de estructurados y tal, pues no los entendían muy bien, no se han metido en eso. Pues bien, Italia en este momento con España tienen más compromiso con Grecia, juntos, claro, que Alemania, que ha bajado del 37 y pico por ciento al 29, igual que Francia ha bajado al 21 desde el 35. Es bien peculiar cómo se ha socializado el rescate de Grecia. Y no ha servido. No ha servido por 2 razones. Errores en el planteamiento de la política de la Unión Europea y errores en la política griega. Entonces, que uno responsabilice a los demás de lo que le pasa, pues no tiene mucha lógica. Porque la política griega, estructuralmente, nada ha cambiado. No digo que esté lo mismo, no. La poda del árbol ha sido dramática y la situación de la gente ha llegado, pero, bueno, la política fiscal es la que era. Ahora ha habido una nueva oleada de salida de capital. Pero ¿cuál es el tema fundamental al que me quería referir? Bueno, verán, Europa, dice la prensa ayer, recuperará en 2016 los niveles del Producto Bruto previos a la crisis, 6 años después que Estados Unidos. Y en 2010, cuando presenté el informe verbal y escrito a la Unión Europea, no le proponía que hiciera una política no digo ni siquiera revolucionaria, no le proponía que hiciera propuestas que Fernando Enrique Cardoso califica como utopías regresivas, disimulando el lenguaje. No. Les proponía que hicieran una política como la que estaba haciendo Estados Unidos, Reserva Federal y Gobierno. No solo Reserva Federal y Gobierno. No era una revolución, pero Estados Unidos se ha recuperado hace 6 años del nivel que Europa espera alcanzar en 2016, por torpezas de Europa. Y solo la reacción del Banco Central Europeo, me acuerdo de cuando se metía conmigo en el Parlamento el diputado que tenía el apellido más largo del Parlamento, pero que estaba en la minoría comunista, Nicolás Sartorio, en los debates parlamentarios, cansado de 12 horas de debate, ya contestaba muy brevemente, y él recordaba a no sé qué corista, la verdad es que era ya muy mayor, pero seguía actuando en Madrid, y dice, ya no mueve las piernas, ya insinúa el movimiento. Eso me decía a mí, dice, ya ni se mueve la tribuna. Insinúa el movimiento, que decía de las Chelito y tal. Bueno, pues Draghi insinúa el movimiento cuando el apuro del euro es máximo y los alemanes no le dejan moverse, no le dejan hacer lo que está haciendo ahora, que todavía se oponen a lo que están haciendo, y dice aquella cosa famosa, haré lo que haya que hacer para defender al euro, y les aseguro, insinúa el movimiento, que será suficiente. Así que los señores mercados toman nota de la insinuación del movimiento y dicen, la que se nos viene encima. Y empieza a bajar la presión de esas primas que nos han salido con la crisis de riesgo y de las otras. Y de pronto el Banco Central Europeo empieza a hacer la política que debía haber hecho sin, como recuerda Draghi, el acompañamiento de las políticas gubernamentales
Y nos viene a ver Dios, que no reside en la Moncloa, y el petróleo baja a la mitad. Así que estamos viviendo una recuperación macroeconómica. Por eso he dicho, oiga, cada vez que hablemos de que España va a asombrar al mundo por lo que está haciendo, tenemos que poner, diciendo la verdad, cuál es el crecimiento previsible, cuáles son los factores que inducen al crecimiento y cuáles son las cifras de paro. Por tener dos referentes. Porque, hombre, o nos enteramos de que lo que más preocupa a la gente es el paro, o no nos habremos enterado de nada. Por tanto, mejor noticia que se crezca y que se crezca razonablemente bien, pero yo no quiero, de verdad no quiero decir qué es lo que tienen que hacer mis compañeros, que tienen edad, fuerza, quiero que hagan sin duda una política reformista, pero miren, aquí hay que reconstruir y proyectar dos cosas que es difícil hacerlas a la vez. Una vez le oí a Barroso decir hace 2 años, en la celebración de no sé qué aniversario, la firma de acuerdo de adhesión o algo así, en Lisboa, siempre me invitan en Lisboa, porque siempre celebran esos aniversarios de la entrada a la Unión Europea. En España yo no recuerdo que lo hayamos celebrado nunca, pero allí lo celebran y me llaman. Y Barroso decía, hemos tenido que hacer al mismo tiempo de bomberos y de arquitectos. Vean la dificultad, los que critican la política de las instituciones europeas. Yo intervine después, modestamente le recordé que los bomberos llegaban cuando ya el fuego lo arrasó todo, y los arquitectos ponían una piedra en un edificio que sabía que necesitaba una reforma estructural de conjunto. Y seguimos poniendo piedra, seguimos llegando tarde, seguimos pendientes de un hilo, estamos en una recuperación frágil, todos, y no vemos cuáles son los elementos sustanciales. ¿Aquí tenemos que recomponer? Sí. Hombre, nos costó mucho el otro día con Ángel Gabilondo, con su pasión, como es natural, por la palabra, por el sentido preciso a la palabra, y como le recordé, por su vocación, educación, y por su espíritu abierto al diálogo, dije, mire, estas son cualidades, no hablo de las políticas concretas, absolutamente imprescindibles, uno, para salir de la confusión, que la palabra que se dice signifique lo que se dice, lo que contiene la palabra, y no otra cosa. Hay una confusión en eso terrible. La educación, en tono de broma, pero en serio, porque es lo más serio de probablemente lo que va a recordar hoy, en Francia en 1812, 1812, para que no haya confusión, se crea el liceo francés y la educación secundaria obligatoria, universal. Esa decisión, no se llamaba liceo, en España se toma en 1983. Por tanto, hay más de siglo y medio de diferencia entre considerar la educación desde la base obligatoria, la secundaria, como algo que va a ser el motor de la capitalización de un país, del futuro de un país, de la formación humana, etcétera, más de un siglo y medio de diferencia. Y eso siempre tiene un coste. Por tanto, hay que reconstruir. ¿Por qué? Porque la crisis ha maltrecho el edificio. En términos de empleo también. Claro, yo en eso hago prácticas heterodoxas. Yo creo que hay que ligar una parte fundamental del salario a la productividad y no engañarse. Las ganancias de productividad dependen de eso y de la introducción rápida de nuevas tecnologías que exigen financiación, del fomento de la innovación, pero en España tenemos que recomponer la formación profesional y alguna vez espero que un tipo como Gabilondo sea capaz de hacer comprender a los demás que reformar la educación en todas sus partes es un esfuerzo de todos y para 20 años. No es una aventura de 4 años del partido que ganó y que puede perder la siguiente y que merece la pena ceder parte de las pretensiones maximalistas para llegar a tener un marco educativo que dé estabilidad, permanencia y previsibilidad. Y se nos escapa el tiempo. Hay que recomponer eso, como hay que recomponer
el edificio medio destruido de la sanidad, que si privatizaciones, que si no privatizaciones, que si dice el Tribunal Constitucional. A mí hay una cosa que me llama la atención. Si hay una inversión pública para poner un gran edificio al que llamamos hospital, con toda la tecnología que lleva dentro, y se concierta una gestión privada de esa inversión pública en condiciones semejantes a un inversor privado que hace un edificio que mete todo el material dentro y por tanto lo hace a su costa y bajo su riesgo y concierta servicios, creo que hay una diferencia sustancial. No quiero llamar la atención, pero la Comisión Europea, que a veces está atenta a cosas poco importantes, pero otras veces está atenta a cosas importantes y dirá, bueno, ¿habrá detrás ayudas públicas en este sistema extraño de cesión pura de gestión de bienes que se han construido con capital o con inversión pública? Hay que reconstruir, pero reconstruir una parte de la cohesión social exige para los años venideros que seamos capaces de darle sostenibilidad a la propuesta de cohesión social. Por tanto, hay que pactar los niveles de eficiencia y de sostenibilidad del sistema. Y los que dicen, tanto en la educación como en la sanidad, que se puede concertar con empresas privadas, pues tienen razón, se puede, claro, ¿por qué no? Siempre que la eficiencia y la sostenibilidad no se resientan, porque al final el responsable del acceso universal y gratuito, que de nuevo reclamo, a la asistencia sanitaria, es quien lo declara formalmente en la ley. Repito, lo reclamo porque se está deshaciendo o disolviendo. Y hay que mirar al futuro, y de ese futuro ya hablábamos desde hace unos años, hasta que me aburrí, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba. Y en ese futuro, la verdad es que el mundo ha cambiado tan rápidamente que yo creo que Europa entera, eso no es España, tiene de verdad un problema de competitividad en la economía global. Sí, señora, ya deseo. Tiene un problema serio de competitividad en la economía global. Entonces, Europa todavía no ha contestado a la pregunta, museo o laboratorio, ¿cuál es nuestra vocación? Y como aprecio el carácter museístico de Europa, quiero que Europa sea, como lo fue en el 19 y en el 20, un laboratorio de ideas y de iniciativas. Veo lo que pasa en Andalucía y me hace gracia, porque, ya digo, perdono más a los emergentes que a los que llevamos mucho tiempo en esta faena. Y en estos partidos emergentes dice, no, palabras no, queremos hechos, que es lo contrario de un discurso de investidura. Los hechos vienen después. Parece, ¿no? Pero es verdad que es mucho más difícil pedirles que pierdan la virginidad y decidan. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Alfredo. Hay muchas preguntas, pero si me permite, don Felipe, le voy a leer dos mensajes. Son mensajes. Dos mensajes. El padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, dice: quiero aprovechar públicamente para decirle, corazón, gracias por el mucho bien, por mucho bienestar social que tenemos, que se debe a ti. Eres un campeón, un referente de políticos que queremos. Anímales a todos, Dios te bendiga. Y Franz Seider dice: soy alemán y quiero aprovecharme de este fórum en el día de hoy en el que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, para agradecerle, señor presidente González, por su papel y su apoyo a la reunificación de Alemania. Jamás se lo vamos a olvidar. Por eso, don Felipe, vielen Dank. Bueno, preguntas. Hay muchas de quienes quieren saber algo más de sus impresiones y valoración de la encuesta del CIS publicada ayer. Por ejemplo, esta de Miguel Ángel López, de USA Hispanic, dice: se empieza a hablar de que el PSOE
podría volver a ser la segunda fuerza en detrimento de Podemos. ¿Cuál es su valoración de la situación actual del PSOE? Empezamos por ahí. No, lo que se empieza a hablar es que el PSOE puede llegar a ser primera fuerza, no segunda fuerza en decremento. De lo que se empieza a hablar. La verdad es que todo está por venir, pero si uno ve, si tiene experiencia política, está mal, porque si aplica la experiencia política a mirar por el retrovisor, que creo que es lo que está ocurriendo con los asesores de estrategia del Partido Popular, está mal, porque la experiencia política, si no le sirve a uno para anticipar lo que se viene, pues probablemente le han cambiado el piso de lo que era el juego político hace 20 años y siguen pensando que ese es el mismo juego político. Y ha cambiado. Hay cosas que no cambian. Las evoluciones durante un tiempo consistentemente descendentes o ascendentes marcan algo, independientemente del resultado concreto del día A o del día B, de los acontecimientos que sucedan después. Yo reitero que habrá 4 fuerzas políticas, creo, y no me da ninguna impresión. Lo único que aconsejo es que nos acostumbremos todos, yo no tendré que gestionar eso, a gestionar un marco político en el que lo que se dilucidaba hasta hace poco tiempo es si PP o PSOE iban a ser la fuerza política hegemónica, incluso con mayorías suficientes o absolutas para gobernar, en esa alternancia que algunos creen que se pactó en la transición. Es una tontería. Como había 420 listas que se presentaron, pues la mayoría de los observadores europeos pensaban que el Partido Comunista tendría 22% y el Partido Socialista 12%. Y pensaban que Fraga sería la primera fuerza política. Pues no, los españoles decidieron la primera fuerza política de la derecha, decidieron lo que decidieron. Así que yo creo que la pelea del PSOE no es con Podemos, ni siquiera creo que sea con nadie. El PSOE ha tenido vocación mayoritaria, creo que tiene que tener en cuenta el escenario que se nos viene encima. Sería bueno que empezara a tenerlo en cuenta el PP, sería bueno, porque si no uno hace un recorrido que después cuesta mucho trabajo dar marcha atrás, porque ese escenario nos va a llevar, repito, a 4 fuerzas entre el 15 y el 30. Más cerca del 30 estarán PSOE, PP, PP, PSOE, como quieran. Claro, yo prefiero que sea PSOE, PP. Y tal como va la cosa, veo que uno asciende y el otro sigue descendiendo. Por tanto, el mensaje que se reitera, que es una mezcla de datos económicos discutibles, tanto por su fragilidad como por elementos de comparación que no son sostenibles. Digo, Alemania va a crecer el 1,8%, pero tiene el 4,5% de desempleo. ¿Cambiaríamos ese crecimiento por el de la propaganda que vemos todos los días? Pues probablemente sí, ¿verdad? Si las cifras de desempleo fueran así. O sea, más allá de eso, repito, lo que va a haber es aproximándose, creo, si no cometen muchos errores, cosa que no está excluida, al 20% a las fuerzas emergentes y 2 que intentarán acercarse al 30%. Pero no es que creo que eso vaya a pasar porque he visto el CIS. Es que hace muchos meses que creo que eso es lo que va a pasar. El error del PP ha sido ceder el espacio del centro pensando que el Partido Socialista iba a estar distraído, como indica la pregunta, por Podemos y se iba a olvidar del centro, que por cierto no se está olvidando. Pero es verdad que con mucha más claridad ha irrumpido Ciudadanos en ese espacio abandonado del centro. Hombre, y el que no quiere votar al PP o quiere castigar al PP, o como quieran formularlo, da igual, es uno de los costes de lo que está pasando, le resulta menos violento, pues, votar a Rivera, para entendernos, que saltar a votar al PSOE, que todavía lo ven como diciendo, están mirando de reojo a Podemos. Presidente, ¿votar a Ciudadanos es votar al Partido Popular? No, todos nos vamos a hartar de decir tonterías en los próximos días. Es propio de las campañas. Entonces, yo lo que pido es que seamos más tolerantes con las tonterías que digan los nuevos que las tonterías que digan los clásicos. Eso parece mentira, ¿verdad? Porque yo debería atacar a no sé cuánto. Incluso oyendo lo que ha dicho ayer el presidente de Venezuela, dice, no, es que vienen en mayo
porque lo que quieren es incidir en la campaña electoral de España, utilizar a Venezuela para la campaña. Me sorprende, yo con todo respeto quiero decir que no tengo capacidad para decidir cuándo se celebra el juicio oral. Y han decidido que se celebra el 19, el 20 y el 21. Permítame que le lea las preguntas de Venezuela. Porque adelante, sino de Venezuela no quiero hablar. José María Triper, del Economista, dice: la sorpresa de la victoria mayoritaria de Cameron en el Reino Unido puede extrapolarse a las generales en España e influir en algo a las municipales y autonómicas. Jorge Domínguez dice: en España al Partido Popular le puede ir peor por el efecto de la corrupción, que resta méritos al PP por la presunta salida de la crisis. Bueno, vamos a ver, no incluía entre los grandes países de la Unión de los que hablamos a Gran Bretaña fuera del euro. Tiene unas cifras de desempleo absolutamente envidiables, con unas cifras de crecimiento sostenido a lo largo de los últimos 2 o 3 años, mucho más importante en media que España y tal. Pero yo creo que eso no es extrapolable, entre otras cosas porque el continente sigue aislado del Reino Unido y, por tanto, tienen unos parámetros de visión y de comportamiento. Hay algunas cosas que, de verdad, me irritan. Lo he dicho alguna vez en la sala de máquinas de la Unión Europea, porque ha vuelto a insistir Cameron en el referéndum para 2017. Y cuento siempre la anécdota de Margaret Thatcher discutiendo ferozmente conmigo, con nosotros, pero conmigo especialmente, por el Tratado de la Unión Europea, diciendo que era un disparate, que no sé cuánto, que ella iba a frenar esa marcha que le estábamos metiendo a la federalización de Europa y tal. Y cuando después de hacer un discurso muy fuerte, como su carácter, termina, dice: pero yo nunca me bajaré de ese tren. Si levantara la cabeza y viera la tontería que está haciendo, con perdón, el señor Cameron, poniendo al continente contra la pared con la amenaza de un referéndum, sin que haya nadie en el continente que le diga: oiga, es verdad que tenemos un defecto, que la puerta de entrada a la Unión es relativamente estrecha y la de salida parece imposible. Pues no es imposible, abramos la puerta de salida, pero que nadie se permita chantajear a los que quieren seguir construyendo la unidad o la Unión Europea. Había otra, pero mi edad ya me hace imposible retenerlas juntas. Sí, al PP le puede ir peor en el impacto de las cifras de resultados. Sí, le puede ir peor. Yo creo que, hay muchas cosas. No está siendo, en contra de lo que se cree, no está siendo muy áspero el enfrentamiento, ni siquiera con el PP. No va a ocurrir, porque a nadie se le ocurre ya en la política que se hace ahora, entre otras cosas, que forma parte un poco de la psicopolítica, a nadie se le ocurriría, tomar el programa electoral del PP de 2008 primero, de 2011 después, y compararlo con lo que ha pasado. Me da igual, en presión fiscal, en lo que ustedes quieran, en lo que sea. Pues claro, eso sería un poco más erosionante, pero no va a ir por ahí la campaña, creo yo, ni ahora ni después. Sin embargo, sí que va a pagar un alto precio, porque yo creo que el esfuerzo de regeneración de la vida política es absolutamente imprescindible, pero no es solo normativo, hay que recuperar algunas cosas, y algunas cosas normativamente simples, como por ejemplo empoderar a los ciudadanos desde el punto de vista de las listas electorales, porque el que quisiera votar al PP en un espacio X, y sin embargo no le guste quién le están proponiendo de candidato al alcalde o de presidente, pues votaría al PP con la tranquilidad de tachar al que no le gusta. Y eso impulsa la regeneración muy seriamente. Muchas preguntas sobre el asunto Venezuela. Enrique Rodríguez, de Blue Radio Colombia, Miguel Manrique, de la televisión Martí, Ana Cuenca, de AFP, Marcelo Moncayo, de NT24, Luis Ayllón, de ABC, y Gemma Rodríguez, de Diplomat. En el caso de que el gobierno de Maduro le impidiese su entrada a Venezuela, seguirá participando en la defensa de los presos políticos venezolanos. ¿Qué le ha motivado a asesorar jurídicamente a Ledezma y a Leopoldo López? ¿Cuál es su respuesta a las críticas y ataques de Nicolás Maduro? ¿Está preparado para no ser admitido en Venezuela? ¿Confía usted en que el gobierno
de Venezuela le permita entrar en el país para participar en la defensa de los opositores? ¿Tiene alguna idea de por qué el expresidente Zapatero no se sumó al manifiesto de los expresidentes sobre Venezuela? Y, en definitiva, ¿qué espera usted de su próxima visita a ese país? Demasiadas preguntas. Verá, es relativamente incierto el panorama. Yo tengo decidido llegar a Caracas el día 17, domingo, porque el 18 empezarán las vistas, la vista oral en el procesamiento único que hay en este momento con fecha, que es el de Leopoldo López. No hay ningún otro. Las vistas previas de Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, se han suspendido durante un mes con una prórroga de otro mes. Entonces, la vista que hay convocada es la vista para esos días y pretendo estar presente digamos, la figura jurídica que contempla la legislación. Como verán, el tono siempre va a ser va a ser respetuoso como es natural. La legislación venezolana y la propia Constitución bolivariana, la figura jurídica es la de asesor técnico exterior. No es ni siquiera la de abogado, que la condición de abogado no es necesaria, ¿no? Entonces, a eso se ha opuesto, ha habido reacciones diversas, ya conocen la de la Asamblea, que tiene poco que ver con la Convención de Viena, es la que regula esa figura de persona non grata, aunque se ha utilizado muchas veces bastante fuera de la Convención de Viena. Todavía recuerdo algún municipio español, algunos, que han declarado personas non gratas y tal. Esta figura, bueno, así empezó la Asamblea. Después la fiscal general del Estado pues dijo que yo era improponible, y a mí me dolió por Andrés Bello, más que porque intenté averiguar si estaba dentro del lenguaje jurídico venezolano y tampoco estaba. Después ha sido la jueza que lleva el caso la que ha dicho que no han justificado la expertise que necesitaría la defensa para que participara alguien como yo, y no tienen que hacerlo. Es una decisión de parte, ni el fiscal se puede oponer, ni el juez o la jueza, que tiene que ser imparcial, se puede oponer, porque es la defensa la que define qué es lo que necesita para ejercitar su derecho a la defensa. Pero finalmente hubo un incidente de recorrido con el fiscal y aclararon algo con una cierta rotundidad. Decía, pues nos parece que tiene una cierta experiencia democrática que nos vendría bien para evaluar cómo se está desarrollando este procesamiento. Pero aún así no tendríamos que explicar nada. Esto es en el ámbito interno. Hay esa figura jurídica. ¿Van a permitir o no van a permitir la entrada? No tengo ninguna idea. Yo no estoy forzando nada. Es más, cada vez que he hablado, y no ahora, es que me he comunicado con esta realidad venezolana, he propuesto más bien un clima de diálogo que de confrontación, sin renunciar a los principios. Entonces, me extraña mucho que alguna gente diga, ¿y cómo defiende a gente procesada que es de derecha? Incluso algunos dicen de extrema derecha. A Ledesma es el único que conozco desde los años 80, problemas de edad, a los otros los conozco más recientemente, pero es que no estoy evaluando lo que piensan. Yo creo que, digamos que las convicciones democráticas empiezan por defender a aquellos que no piensan como uno, defender su derecho a expresar sus opiniones y a representar a los ciudadanos, a los que no piensan como uno. No tiene ningún mérito defender a los que piensan como uno. Usted va a defender a César Luena o a Gabilondo para que expresen sus ideas. No, expresen sus ideas también los otros, por eso he dicho, y además con un cierto nivel de tolerancia con los emergentes. Claro, de todas maneras, el otro día, no sé, todo esto son obstáculos o no, el otro día me pidió Teodoro Peskov, a través del grupo, a través del País, que recibiera el premio a su trayectoria periodística. Claro, es una paradoja, porque Teodoro hace esa petición después de saber mi compromiso de defensa de los procesados en este momento, ¿no? Y Peskov ha sido una historia apasionante, pero una conciencia crítica de la izquierda, y sigue siéndolo a sus 83 años. Es un periodiquito
que lleva 15 años viviendo y que cada, no sé cuánto, cada 15 o 20 meses ha tenido una denuncia y un intento de procesamiento, y en eso sigue sin poder salir. Por tanto, veamos, ¿va a continuar la defensa si impiden la entrada? Sí. Si el Gobierno decide que no entro, no voy a provocar ningún incidente de forzar un escándalo en frontera. Espero que no lo decida así. Si decide que sí, que puedo actuar, haré lo que hago siempre. Siempre es siempre. Cada vez que voy a un país, no solo aviso, sino que me pongo a disposición del Gobierno, incluso cuando no hay motivo por si quiere hablar, en este caso por si quiere hablar con motivo. Por tanto, mi actitud no es... ¿Del Gobierno de España también? No, el Gobierno de España, vamos a ver, el Gobierno de España no está institucionalmente vinculado a esta decisión que he tomado. Está, eso sí, informado, como está informado Pedro Sánchez, como es natural. Pero el Gobierno, sin duda, está informado. Informado desde el día 1, desde el día en que decidí, viendo a las esposas de los procesados y a los abogados, decidí que iba a asumir esa figura jurídica que es la que está en la legislación venezolana, pero obligando a Venezuela, pero fuera de la legislación venezolana, está la famosa figura de Amigos Curiel, que nos permite a mí y a otros participar en la defensa de los procesados en instancias que no están dentro del ámbito territorial de Venezuela. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Ginebra de Derechos Humanos, etcétera. Por tanto, hay mucho espacio. Yo la verdad es que mi actitud, y en eso sigo comprendiendo que soy político, que mi actitud es buscar una salida, una solución. Mi actitud no es cerrar salida. Y se equivoca el Gobierno de Venezuela cuando piensa que instrumentalizo esto para no sé qué historia. Me da exactamente igual. Lo que es verdad, que me produce un cierto cansancio con la edad que tengo, seguir con la técnica de los abajos firmantes que tantas veces usábamos en la oposición al franquismo. Llegaba el secretario de Estado americano, los abajos firmantes protestan, exigen, declaran. Ya, no tengo edad para los abajos firmantes, si se puede hacer algo más que los abajos firmantes, que es la declaración a la que se refiere, y que yo creo que no le pidieron a Zapatero, a mí me la pidieron, O sea, yo no tuve esa iniciativa, porque difícilmente tengo iniciativas de hacer declaraciones, porque la declaración me parece importante, la declaración, con la toma de posición, pero la declaración dura un día, y al día siguiente no puede pedir uno que reitere la declaración. O sea, y por tanto hay que buscar un camino que tenga una cierta consistencia para conseguir unos objetivos a los que no renuncio, que son los objetivos de defender un espacio de libertad que me parece imprescindible. Les diré una cosa, aunque sea premioso. Mire, parece una locura, pero me preocupa menos, quiero decir, me produce menos pellizco en el estómago enfrentar una situación de dictadura para intentar caminar hacia un espacio de democracia, que comprender que el deterioro del sistema democrático afecta a algo que ya se ha conseguido. Entonces, el retroceso en las libertades, en las de los electores y la de los lectores, que forma parte esencial de las libertades democráticas, me preocupa más. Y no quiero confrontar, lo que quiero es contribuir, primero, sin renunciar a los principios, a soluciones dialogadas, pero sin renunciar a los principios. Y yo creo que Venezuela, no, es una injerencia en Venezuela, no. He oído al presidente Maduro criticar la situación de España, no se lo reprocho. Las descalificaciones son impropias de la dignidad del cargo, pero la crítica de desahucios o de paros, de lo que sea, no se lo reprocho, porque a continuación nos ha invitado a todos a que hagamos comparaciones. Pero claro, no vamos a comparar lo que pasa en España con lo que pasa en Jutlandia, ¿no? Si nos invita a hacer comparaciones, pues también es comparaciones de lo que pasa en Venezuela. Y lo que pasa en Venezuela es, lamento decirlo, dramático. Y lamento decirlo. En libertades, en seguridad física,
y en desastre, no crisis, desastre económico. Y no veo ninguna otra salida, y creo que la oposición es más impaciente que yo, que una salida a través del diálogo y del pacto. Eso es lo que veo. Gabriel Sanz, de ABC, dice: lo de Susana Díaz en Andalucía con el Partido Popular puede ser parte de una gran coalición que dicen que usted propone o para supervivencia política. Carlos López Combarros dice: ¿cómo cree que va a terminar la actual situación de Andalucía? Y también le preguntan cuáles serían, en su opinión, las líneas rojas del PSOE para la negociación con el PP. La verdad es que no tengo idea porque dicen que propongo un pacto con el PP en Andalucía. Pues a lo mejor lo he soñado en algún momento y no lo recuerdo al despertar. Probablemente se refieran a que hace año y medio, quizás, o 2 años, con irritación en las filas de mi partido, y no solo, me preguntaron por la gran coalición alemana y la falta de cultura de gran coalición en España, con un gobierno de mayoría absoluta del PP. Vamos a ver, yo no lo creo posible, mucho menos probable, pero como que creo que los partidos están al servicio de los intereses generales de la sociedad y, por tanto, son instrumentales para que esos intereses generales puedan ser defendidos, si fuera necesario, cosa que no veo hace año y medio, la gran coalición, pues es que aquí no hay cultura de gran coalición, en Alemania sí. Hombre, los viejos del lugar sabemos que en Alemania tampoco, hasta que se produjo la primera, ¿no es verdad? La primera la hizo Willy Brandt, la primera en la historia, siendo condenado al infierno por parte de los los cristianodemócratas alemanes. Yo, por cierto, doy las gracias a quien me dio las gracias, tanto el padre Ángel como nuestro amigo alemán, porque siempre he defendido eso. Y tengo una cierta frustración porque el día 2, no me salgo del guión, el día 2 de junio tengo que participar en un homenaje a Helmut Kohl en el que él no estará presente. Y me acaban de pedir esta mañana, cuando venía para acá, el título de la pequeña intervención que voy a hacer. Y el título irremediablemente significa lo que quiero decir y lo que pienso de Helmut Kohl, incluso de lo que ha pasado después de ese compromiso fuerte del que no me arrepiento con el derecho a la unidad alemana, que es Helmut Kohl, una Alemania europea. Punto. Nunca más una Europa alemana. Ese es el Helmut Kohl que recuerdo. Y ese es el que defiendo. Y hay una parte del homenaje que me duele, que es que algunos de los líderes alemanes que deberían inexorablemente estar, no estarán en Budapest. Pero yo sí estaré. Dicho esto, volvemos a Andalucía. No se me ha ocurrido decirlo. Ahora se lo digo en términos generales. Verán, ¿por qué se está complicando la cosa? Y vamos a tener que empezar a tener que iniciar una aventura de cultura de diálogo y de pacto con el escenario que se nos viene encima. Cuando me preguntaron hace año y medio o 2 años y me hablaban de la gran coalición, a pesar de que dije lo que dije, no lo que decían que decía, se podía hablar de gran coalición. En el momento que estamos hablando, PP y PSOE juntos ya no son una gran coalición. Es una coalición que yo creo que es imposible, pero ya no son una gran coalición en el escenario de 4 que vemos. Es más, les diré una cosa en serio. Imaginen que hay una pulsión hacia el acuerdo. Cualquiera de los 2 partidos que acuerden en este escenario y con que se nos viene encima el año que viene, definirá por exclusión la alternativa a esa coalición fuera de la coalición, ¿vale? Vamos a aceptar que el bipartidismo no está muerto, pero no significa lo que significó. Si lo aceptamos, no hagamos la estupidez ciega de pensar que prietas las filas vamos a evitar. No, al contrario.
Imaginemos, le voy a hacer un favor al PP, que son, como dicen todos los días, el CIS dice que somos la primera fuerza, porque tenemos un punto más, y dentro de 2 meses ya salgo de las elecciones. Si son un punto menos, ya se acabaron los objetivos. Es un poco menor para los problemas que tiene España. Pero imaginemos que es 27-26 y que hay eso que llaman, o 26-24, y que hay eso que llaman gran coalición, que ya será pequeña coalición. El de 24, sea PSOE o PP, me da igual, para que lo vean bien, el de 24 es el más probable que se encuentre en la situación de ceder el carácter de, o la definición de alternativa, o a Podemos o a Ciudadanos. A ver quién se mete en esa aventura. Por tanto, tenemos que empezar a aprender, a dialogar y a pactar, porque España necesita reformas muy, muy serias. La crisis económica todavía va a durar, y el destrozo de la crisis económica también. Pero la crisis institucional está intacta. Aquí lo único que ha cambiado es el viejo rey por un nuevo rey. Pero la crisis institucional, repito, está intacta y no la quieren ver. Y los que no la quieren ver me produce verdaderamente pánico. Hay que reformar seriamente. Si no lo queremos ver, bueno, pues nos arrastrarán las circunstancias y crecerán las posiciones liquidacionistas. Jordi Armenteras, de RAC1, le pregunta de RAC1. ¿Se ha perdido el PSOE en el debate sobre federalismo? ¿A qué atribuye que el PSC corra el riesgo de convertirse en un partido residual en Cataluña? No se ha perdido, y además debería ser resistente en ese debate. Cuando estoy hablando de reforma, bueno, hay 2 reformas posibles aquí, solo 2, en ese terreno, en el terreno de la estructura territorial del Estado. También he oído decir hace unos días, que me extraña, a Urkullu, decir el Estado de las autonomías ha fracasado rotundamente. Hay que ir a otra cosa. El problema es que la otra cosa no la decide él. O la que él pretende no la decide él. Y esa otra cosa se puede interpretar como un fracaso que debería de llevar, por algunos, a recuperar la experiencia de la centralización jacobina o napoleónica. O sea, hay que tener cuidado, incluso, como le decía Gabilondo, con el uso de las palabras. No. Vamos a ver. El Partido Socialista tiene que insistir en la reforma federalizadora del Estado. Que el espacio se le ha achicado al PSC en esa posición, que me parece que es la única posición pragmática. Le pasa como el otro día había el candidato a alcalde de Barcelona. Y estuve charlando con él un buen rato. Y hace la única propuesta, la única, que se preocupa de los problemas de Barcelona. Por tanto, no hace propuestas de soberanismo, ni propuestas de que hay que dejar el turismo y que es la más exitosa. Eso del turismo hay que frenarlo y además hay que acabar con esa cosa que hacen de telefonía móvil, de nuevas tecnologías, que tampoco le gusta a quien propone esto y que tiene la primera posición en las encuestas. Es decir, la propuesta más exitosa ahora es bastante psicopolítica, sería resumible de la siguiente manera. Nosotros proponemos que Barcelona sea un parque natural, no temático, natural. Y eso tiene mucho éxito. No turismo, no congreso de móviles y tal, bueno, y tiene mucho éxito. Y lo comprendo, porque además, de verdad hay que ser tolerantes con eso. Eso empezó con la dación en pago, que a mí me parece el último de los recursos a los que hay que llegar. Hace mucho tiempo que he defendido discretamente, para no ofender a mis compañeros en el gobierno, no sé cuánto, mucho tiempo que he defendido, y por qué no buscar la solución de prorrogar 5 años el vencimiento de las hipotecas y crear un periodo de carencia durante esos 5 años en el que solo se paguen intereses, que es como una renta social.
si eso beneficia primero a los ciudadanos y después a los bancos y no pierden su primera vivienda. Dice, a mí eso me interesa infinitamente más que la dación en pago. Infinitamente más. Que me parece, repito, el último recurso. Entonces, federalismo, sí. El espacio del PSC es muy difícil. Porque en Cataluña, por primera vez, que es raro, porque no se corresponde con la identidad enormemente apreciable de los catalanes, o se está con el soberanismo o se está en contra del soberanismo. La raya cada vez es más complicada de establecer porque se ha metido por en medio una corriente psicopolítica que probablemente altere las propuestas que, digamos, fueran racionales. Presidente, en esa reforma que propone de la Constitución, ¿monarquía o república? Mire, yo como soy un republicano que creo que nos va muy bien con una monarquía constitucional, no metería una reforma ahora absolutamente innecesaria sobre si monarquía o república. Me parece una pérdida de tiempo. Vamos a ver, es verdad que eso de buscar batallas que no afectan a la realidad, a los problemas de los ciudadanos, para por elevación escaparse de la incapacidad para proponer soluciones, lo comprendo, pero no lo comparto. Tenemos que ir terminando. Israel García Díez, de Promecal, le pregunta si cree usted, como dice Naseiro, que Aznar... Yo no creo ya en casi nada, no me pregunte si creo, porque es una cosa... Que Naseiro dice que Aznar sabía que el Partido Popular se financiaba de manera irregular. En su época había otra forma de hacerlo. Y también le preguntan si usted defendería la necesidad de un pacto nacional anticorrupción. Bueno, vamos a ver. Naseiro, Aznar, hubo aquel asunto que no fue... el asunto Naseiro no fue en el momento aquel, sino el del juez que llevaba el caso, que no me acuerdo cómo se llamaba. Era el asunto Manglano, porque el juez de pronto descubrió y había no sé qué y tal, bueno, y se anuló todo, pero es verdad que como la palabra dura más que las piedras, Ángel, siguen algunas de las grabaciones que ya salieron a la prensa y están en ese espacio y las grabaciones son tremendas. No, pero bueno, vamos a ver. También es verdad que me llegó la reclamación de Hernández Mancha cuando fue cuando fue presidente del PP, aunque fuera efímero, pero que dice que no, que siempre no, que él nombró a un tesorero del que no se habla, que probablemente es bastante significativo, que no se hable, se ha olvidado su nombre, y que no. Es verdad que entonces la regulación legal de la contabilidad vino después, ya en el caso de Aznar y Naseiro también. Pero créanme, sería incapaz, en este ambiente que estamos viviendo, sería incapaz de emitir un juicio que sería solo un juicio de valor. Yo nado a contracorriente. Yo no creo en la justicia ejemplar, creo en la justicia justa. Prefiero que no le apliquen a nadie, ni desde fuego amigo ni desde fuego enemigo, comportamientos de lo que llaman justicia ejemplar. Sigo siendo muy raro porque creo en la presunción de inocencia en lugar de en la presunción de culpabilidad. Y creo en eso, y creo que es un derecho para todos los ciudadanos. Y para colmo, creo que siempre será mejor que haya 3 culpables en la calle que un inocente en la cárcel o machacado. Por tanto, me lo tomo en serio, Y se puede hacer un pacto contra la corrupción. Mire, cuando oigan a alguien decir que están dispuestos a acabar totalmente con la corrupción, créanme, o ignoran o mienten. Lo que hay que tener es mecanismos permanentes de lucha contra la corrupción para que sea un combate permanente que vaya disminuyendo constantemente los niveles de corrupción. Y tenemos que empezar a diferenciar, créanme, y esto es gravísimo,
a la gente que se enriquece con dinero público de la gente que no lo hace. Y los estamos metiendo en el mismo saco. Estamos banalizando tanto las cosas que si, por decir algo, el alcalde de Bilbao viene a hacer una gestión en Madrid y se queda en este hotel, está cumpliendo o está en el mismo pecado mortal que el que se queda con 6 millones de euros de dinero público y se lo lleva a no sé dónde. Suiza era un clásico que ya está empezando a dejar de ser clásico porque hay otros puntos de aterrizaje. Por favor, de verdad, hay que pensar en serio y teniendo el coraje de defender a las personas honradas, incluso cuando están machacadas. Esto de arrugarse, bueno, digo, imaginemos que Chávez y Griñán o Magdalena, que está presente, se han equivocado. Imaginemos, cosa que además no creo que sea verdad, pero eso da igual. Pero bueno, todo el mundo es consciente de que no se han enriquecido. Cuando digo todo el mundo que los conoce, no digo todo el mundo. Porque el resto de los ciudadanos piensa que son tan golfos como los que se han llevado millones de euros fuera del país. Y si seguimos con ese tratamiento de la cosa, estamos destruyendo los valores morales que sustentan la convivencia. Vamos a finalizar. José Luis Lobo, del Confidencial, dice: algunos varones del PSOE han defendido la necesidad de revisar la fórmula de primarias abiertas. ¿Comparte usted ese análisis? ¿Cree que Pedro Sánchez debería ser el candidato a la Moncloa sin pasar por unas primarias? Alberto Lardíez, de Voz Populi, dice: ¿sería Susana Díaz una buena candidata? Y Juanma Romero dice: en la clausura de la conferencia municipal del PSOE apeló usted a la cultura de partido para apoyar a Pedro Sánchez. ¿Cree que Susana Díaz se equivoca al no respaldarlo como candidato a la Moncloa? Y finalmente, Paula de las Heras, ¿cree que a Pedro Sánchez le adornan virtudes para ser presidente del Gobierno? ¿Y cuáles? Yo creo que sí. Si me dice, ¿y comparado con quién? Creo más todavía que sí. Para responder a la última pregunta. Por tanto, empezando por ahí para atrás, ahora ya es una inmersión en el partido. Yo creo que Susana Díaz, con distinto énfasis, pero dijo respecto del secretario general lo mismo que yo, en ese congreso. Y me equivoqué en una cosa, no apelé a la cultura democrática del partido, de aceptar las votaciones mayoritarias, pero la verdad es que no es la cultura democrática del partido, es la cultura democrática, tut asimut. Si uno pierde una votación y se queda en minoría, tiene que respetar a la mayoría y apoyarla y no considerar la pérdida como la primera vuelta de lo que va a ganar en la segunda que exige ya. Esto me parece una broma. Hay que tomarse en serio las cosas, dar estabilidad, dar oportunidades primarias. Vuelvo a decir lo mismo. A mí me parece mucho más importante empoderar a los ciudadanos reformando las leyes electorales que el sistema de selección de candidatos, porque siempre serán los ciudadanos los que elijan al candidato si hacen lo que yo diga, pero de verdad. Ahora, ¿qué pasa con las primarias en un país como el nuestro? Que está bien, están comprometidos a hacerla, tienen que hacerla, ya saben cuál ha sido mi posición histórica. A mí me gustaría que hubiera primarias porque una ley regulara un sistema de primarias para todos. Por eso el otro día solo me divertía cuando decía: ¿y qué le parece a usted que Rajoy se haya propuesto como candidato? Digo, no es verdad, se equivocan. ¿Cómo? Pero se acaba de hacerlo. No, Rajoy no se propone como candidato, se designa como candidato, que no es lo mismo que proponerse como candidato, lo cual es estatutariamente así, aunque a Esperanza le cueste trabajo creerlo, o lo cree solo al día después de que la nombran, pero es así. No ha dicho, me propongo como candidato, dice, me designo como candidato, ¿no? Por tanto, prefiero que haya primarias para todos, de verdad. Y me parece una cosa que contribuye a una participación popular previa. Estados Unidos está regulado así, en Argentina también, etcétera. Pongámonos de acuerdo en eso. Si no, el partido está comprometido a hacer primarias, que las haga. No pasa nada. Es decir, ¿voy a preferir a un candidato que otro? Estoy casi seguro de que sí. Dadas unas circunstancias, lo que dicen en los contratos, hic et nunc. Me van a oír decir
mi preferencia. No, porque no quiero perjudicar al que prefiero. Estoy harto de perder y de quedarme en minoría y no me importa. O sea, mi problema es que, como creo que la política, como el mundo de la innovación o de la empresa emprendedora, o se hace con vocación de mayoría y asumiendo riesgos, o no merece la pena. Es una tarea, entonces, de contables. Y yo no, que respeto mucho la contabilidad, pero no he tenido nunca vocación de contable. Vamos a ganar un 1%. Aquí podemos perder un 0,5%. ¿Y qué? Entonces, yo creo que hay que arriesgar. Digo, yo no me voy a meter en esa cosa, de verdad. Susana ha tenido un triunfo electoral considerable, como el de Tsipras, igual. Pero le faltan los 50 de plus. No, si le aplicaran el sistema griego serían 17, pues allí son 300 y aquí son 109. Tendría un plus de 17. Pero si tuviéramos que deflactarlo con nuestro querido sistema DONC, no sería 17, sino 10. Por tanto, tendría 57. Pero tiene 47, da igual. Y los que piensan que los sistemas electorales deciden las relaciones de fuerza, y todos están pensando en reformas electorales, todos, que hay que cambiar esto, que hay que cambiar lo otro, hagamos lo que queramos, pero razonablemente, porque los sistemas electorales dan sorpresas increíbles. En España la dieron en el 82, estaba pensado para que el voto rural de las circunscripciones pequeñas pesara más que el voto urbano, con aquel recuerdo lejano de la República. Ahora el sistema DONT invierte la proporcionalidad en todas las circunscripciones que tengan 3 o 4 diputados. Las invierte, ¿me están entendiendo? Es decir, que donde haya 4 diputados, si hay 4 fuerzas, el que tenga el 30%, si alguno lo tiene, tendrá un diputado, y el que tenga el 15% tendrá un diputado. Por tanto, el diputado del 30% pues valdrá menos el número de votos, o los votos representados serán menos que los otros. Y eso pasa con los sistemas electorales, ¿no? Tienen que ser razonables y justos. Y en países con concentraciones urbanas muy grandes y zonas despobladas, hay que ser muy cuidadosos de que las zonas menos pobladas, parece que estoy alegando o apelando en mi contra, no se sientan fuera de la representación. En nombre de Red Eléctrica de España, de Asisa y de BT, el presidente de esta última en España, Jacinto Gabestani, va a despedir el acto. Muchas gracias, señor Rubalcaba y González, por atender a la invitación de este acto en nombre de los patrocinadores. Es un lujo para este país contar con su experiencia política y, desde luego, dista mucho de ser la de un jarrón chino. Es más bien un estorbo, pero bueno, gracias.